Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Viernes de Derechos Humanos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Centro para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad. También agradecemos a todos los que nos acompañan en Facebook Live y también en Zoom. Y queremos decirles que hoy tenemos un programa muy interesante, cuestiones importantes sobre la democracia, los derechos humanos. Es importante señalar que los derechos humanos no solamente desde la perspectiva, podremos decir, de la perspectiva de los derechos que tenemos en la Constitución, sino que también la exigencia que tiene el Estado para respetarlos. Y en ese sentido hablamos de una garantía, podríamos decir, de la democracia sustantiva, que es la que implica el respeto a los derechos humanos, y una democracia instrumental, que es la que utilizan todos los cargos de elección popular para ascender a ellos. Hoy tenemos un programa especial, tenemos un invitado, como ya vieron, muy especial, y ha estado por nosotros, nos acompaña desde Perú, un gran doctor, tiene 2 doctorados en Administración y en Derecho, es autor de diferentes obras, tanto individuales como colectivas, ha participado en una infinidad de congresos internacionales y nacionales, y así que me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor. Ahí no sé quién está compartiendo, vamos a ver. Ok. Y le damos la más cordial bienvenida a todos y vamos a empezar. Bienvenido, doctor Jorge Torres Isaac Manrique. Muchísimas gracias, apreciado doctor. En principio, estoy muy honrado y agradecido a la prestigiosa Universidad de Chiapas en México y a usted, a su persona, apreciado doctor Martínez Lascano, que ha tenido pues a bien considerar la participación del suscrito en esta oportunidad, donde vamos a tratar las amenazas y salvaguardas para la democracia y el Estado constitucional de derecho, así como también, en este caso, los desafíos o la agenda pendiente correspondiente. En ese sentido, tenemos que señalar en principio que digamos, el análisis, vamos a decir, genérico de lo que ocurre en la democracia o las democracias a nivel regional, deviene pues una lectura bastante movida de lo que son marchas y contramarchas, de repente autogolpes de Estado, que finalmente terminan por regularizarse y tomar su cauce constitucional. Sin embargo, lo preocupante es que no podemos dejar al albur este tipo de situaciones, y lo que corresponde más bien es orientar, analizar cuáles son precisamente lo que corresponde afiatar y sintonizar con lo que está ocurriendo y con lo que corresponde, en este caso, tomar algunos ajustes en el entendido de la naturaleza misma de la presente entrega, que es precisar cuáles son las amenazas, precisar cuáles son las salvaguardas y, en virtud de lo señalado, esbozar lo que consideramos forma parte como puntos de la agenda pendiente. En ese sentido, tenemos que iniciar señalando de qué debemos entender por democracia, ¿no? Estamos hablando de un sistema que es creado por la ciudadanía, así como cuando cree el Estado, para poder llevar a cabo sus fines. Esto es, digamos, ocuparse de las instituciones y las estructuras para poder estar, digamos, al servicio de la ciudadanía. En líneas generales estamos hablando de un régimen político construido por determinados actores, determinados marcos y determinadas condiciones. En el tema de los actores estamos hablando de la ciudadanía,
estamos hablando de la sociedad civil y del sistema de partidos. En el tema de los determinados marcos estamos hablando del sistema electoral, del sistema político y la ley de partidos. Y en el tema de las determinadas condiciones nos referimos al desarrollo económico y al Estado consolidado y a la nación. En ese sentido tenemos que la democracia, digamos, propugna o asegura, digamos que una suerte de garantía de elecciones libres, pero en el entendido de que solo como un primer presupuesto. De ninguna manera se puede considerar que por el simple hecho de que se asegure este punto es que ya se goza pues, de una democracia, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la democracia? Es importante porque, digamos, como habíamos señalado, en líneas generales, asegura, garantiza la sostenibilidad y defensa de la vigencia y desarrollo en miras a su consolidación, y también para, digamos, hacer las veces de continuidad de las políticas, digamos, establecidas en beneficio de la población. Sin embargo, amerita señalar que la democracia no es lo mejor que tiene, en este caso, la ciudadanía a nivel, digamos, de las sociedades o de los sistemas jurídicos como para poder llevar a cabo sus fines, pero sí es lo mejor que tenemos, ¿no? Es más, a los problemas de la democracia lo que corresponde es darle mayor democracia, ¿no? Ese es, digamos, lo que se, digamos, se estila digamos, es lo que corresponde. Pero ¿por qué, digamos, tenemos que decir que la democracia no es lo mejor? No es lo mejor porque no corresponde o no sintoniza con la naturaleza propia del ser humano. El ser humano se caracteriza por ser jerárquico y territorial. La naturaleza de la democracia se basa en la igualdad. En ese sentido, no puede pues haber necesariamente una correlación, ¿no? Porque el ser humano, como habíamos indicado, no puede entender la igualdad. Siempre tiene que haber un superior y un inferior, ¿no? Y es más, trata de imponerse, como habíamos indicado, desde su propia naturaleza como superior, ¿no? Hay una jerarquía que establece y a la cual o se impone o se somete, ¿no? Y a la territorialidad, en el sentido de que considera el ser humano por su propia naturaleza que le corresponde o tiene, pues, digamos, un señorío respecto de lo que es un territorio o un escenario, un espacio que está bajo su, digamos, dominio, ¿no? De ninguna manera va a poder compartir con los demás. Pero tampoco podemos entender o desconocer que la democracia tiene, pues, unos beneficios, ¿no? En principio podemos señalar que reduce la corrupción, proporciona, pues, un acceso a la información pública, hay una, digamos, en torno a eso hay una sociedad colaborativa que se manifiesta y que otorga, digamos, sus aportes, hay una democracia directa, hay una democracia deliberativa, hay una inclusión, hay una igualdad, como ya habíamos hablado hasta cierto punto donde se puede hablar de igualdad, hay una no discriminación y una modernización del Estado, digamos, de manera estructural, ¿no? Ahora, una vez que ya hemos tomado estos puntos introductorios, podemos ya ingresar acerca de cuáles son las amenazas que nosotros consideramos que, digamos, están latentes o debilitan a la democracia. Estamos hablando de la violencia fundamentalista, ¿no? Estamos hablando de los grupos que siembran el terror, ¿no? que asumen, en este caso, situaciones de miedo permanente, de zozobra, en diversos estados y que, obviamente, erosionan los derechos erosionan la democracia y también vulneran las libertades y derechos de los ciudadanos. Obviamente estamos hablando como parte de un estado de seguridad, más allá incluso de la mera plasmación de una democracia, en este caso del manejo, ¿no? Del desenvolvimiento, de la gestión en beneficio de la ciudadanía, sino más bien este tipo de violencia fundamentalista hace que derechos fundamentales como por ejemplo la vida, la seguridad, la salud, entren en entredicho, entren, pues, digamos, en una especie de que no se pueda necesariamente tener la certeza que se van a respetar u observar. Como segunda amenaza señalamos las reformas legislativas a la Carta, porque no le hace ningún favor cuando, por ejemplo, el legislativo emite leyes con nombre propio para perjudicar a la población o de espaldas a las necesidades urgentes de la población, para más bien
a llevar agua a su molino y favorecer a los intereses de su partido político o en todo caso para algún tipo de lobby o de repente enfoque empresarial nacional o internacional. Por otro lado tenemos la violencia contra la mujer. Por supuesto que sí, porque estamos hablando de derechos que deben favorecer a la ciudadanía y obviamente la mujer como una parte importante, como ser humano, no puede verse perjudicado. Pero si es que hay una situación como lamentablemente se da y que se ha establecido, y es más, las estadísticas sobre feminicidio que reporta el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que digamos, y los más interesantes de la violencia familiar que se llevó a cabo el 30 de agosto o de julio del 2020, reportó 66 casos, aún incluso que los encontrábamos en una cuarentena, lo que preocupa sobremanera y como habíamos señalado, amenaza pues lo que corresponde al buen desempeño o manifestación esperada por parte de la democracia. Ahora, también estamos hablando de la autocracia contemporánea como una amenaza también que se suma a esta, digamos, relación de puntos a considerar, en el sentido de que no es factible que gobiernos supuestamente democráticos asumen el poder con la bandera de la izquierda que supuestamente se mimetizan o que digamos, se llevan a una suerte de representatividad de la mayoría de la población. Una vez siendo elegidos, se convierten ipso facto de derecha y acto seguido viene el tema de la corrupción y en este caso ya de la tiranía, ¿no? Entonces estamos hablando de esta autocracia contemporánea que obviamente no le hace ningún favor a la misma y obviamente se constituye pues en una amenaza seria de lo que tenemos que también tener un reparo bastante claro. En iguales términos, en los regímenes totalitarios, ¿no? Que a la luz de su estructura y su marco operativo es que se manifiestan, caso concreto, por ejemplo, Corea del Norte, Venezuela y China, donde la vulneración es sistemática en lo que respecta a los derechos fundamentales y obviamente se constituye pues una seria amenaza a lo que corresponde a los objetivos y a la naturaleza de la democracia. En lo que corresponde al siguiente punto, estamos hablando de los ciudadanos y no ciudadanos. Corresponde a un reciente estudio que se llevó a cabo en Perú o analizado, digamos, desde el punto de vista para poder ubicar a nuestro país, donde se habla acerca de un diagnóstico situacional, donde se establece que los peruanos no serían necesariamente ciudadanos, o sea, no tendrían todo el ejercicio de los derechos que le corresponden en el marco de una democracia, sino más bien serían habitantes, meros, ¿no? Estamos hablando usufructuantes, ¿no? Que luchan el día a día y en este caso asegurando su permanencia y su descendencia, muy distinto a lo que deberían ejercer como ciudadanos, ¿no? Ello, digamos, genera pues una seria preocupación porque ya lo había dicho Moisés Namín, que hay un 75% de la población económicamente activa viviendo pues en la informalidad. Entonces ello nos da pues una clara señal que hay una situación que si bien es cierto, en teoría se puede considerar que la ciudadanía es tal, pero en realidad mayoritariamente vemos que no es verdad. Entonces ello también no le hace ningún favor, o en todo caso amenaza pues a la vigencia de la democracia, a la vigencia y desenvolvimiento de la misma. Ahora en cuanto a la institucionalización e infraestructura, como siguiente punto, como siguiente amenaza, consideramos también... Antes, doctor, quisiera aprovechar estos temas tan interesantes para que nos pudieras dar tu opinión de dos situaciones actuales. Una de ellas es el ejemplo de democracia del mundo que se pregonaban los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué amenazas hay a la democracia en esa perspectiva en la que vemos que un presidente exhorta a sus afiliados o sus partidarios a que de una u otra forma no permitan la legitimidad o reclamar la legitimidad del ganador? Y la otra pregunta, si tú me lo permites de una vez para desarrollarla,
es en relación a lo que ha sucedido en Perú, que en un corto tiempo han tenido varios presidentes, ¿no? Estas amenazas a la democracia, ¿cómo las visualizas? ¿Cuál sería tu opinión? Y también quiero invitar a todos los que nos siguen, perdón, que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios por el chat, a los que nos siguen en Facebook también. Los invitamos a participar. Este es un foro permanente. Adelante, doctor. Muchas gracias. Por supuesto que sí, con el mayor gusto, apreciado doctor, tenemos que decir en principio, como punto de partida, que eh, Francia es a Europa lo que Estados Unidos es para nosotros. Francia es la mejor administración del mundo. Entonces es lo que Europa tiene pues en su máxima consideración. Nosotros tenemos aquí, digamos, dentro de nuestra regional democracia en formación, como modelo, si se quiere, a la democracia estadounidense. Sin embargo, no quiere decir que por ello sea la mejor del mundo tampoco, sino que digamos que tiene una situación mucho más avanzada. No estamos hablando más consolidada, ¿no? O, por ejemplo, más desarrollada. ¿A qué me refiero? Cuando, por ejemplo, estamos hablando de los partidos políticos que no son 50, como en el Perú cada vez que hay elección presidencial, sino que solo son dos nada más, ¿no? Estamos hablando de algo mucho más ordenado. Sin embargo, el tema va respecto de lo que hizo mención usted en la coyuntura reciente del presidente aún en funciones Trump, que, digamos, pretenda a través de algunos correligionarios desconocer los resultados de la elección presidencial. Sin embargo, ello, digamos que en cuanto a la solidez, entre comillas, y después vamos a desarrollar por qué lo ponemos entre comillas, es que si bien es cierto, le hace una especie de rasguño, pero de cicatrización inmediata, en el sentido de que la democracia de Estados Unidos es mucho más fuerte, ¿no? Mucho más fuerte de manera interna hasta cierto punto, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, entre paréntesis, entre comillas, o entre paréntesis digo, el tema de cómo es que a los inmigrantes no les dan el reconocimiento debido, cómo es que hay una eh, vulneración de los derechos de los que no son iguales a la raza de ellos, digamos, primigenia, y cuestiones así. Sin embargo, como dijimos, ello es condenable, ello nos da una situación de alerta. Sin embargo, por otro lado, como habíamos indicado, hay una situación que genera que no haya, digamos, mayor situación más allá de ese exabrupto, ¿no? Presidencial. Pero obviamente requiere pues un análisis, ¿no? Como estábamos señalando. Pero sin embargo, la democracia, desde el punto de vista de Estados Unidos, hay que considerar bajo dos escenarios. Una es la que se maneja internamente y la otra, digamos, a nivel mundial. Y es lamentable tener que reconocer que no se sabe hasta qué punto de democracia podemos hablar si se quiere que ellos consideran que son uno de los que va a decidir los destinos de cualquier otro país que en aras de la supuesta democracia, de solventar o de garantizar la democracia, ellos en base a unos intereses económicos tengan lamentablemente a bien, entre comillas, intervenir en situaciones, en estados, ¿no? Que no les competen, ¿no? En ese sentido, va pues ese comentario y en segundo lugar, relacionado a la coyuntura peruana, definitivamente el tema va por un aspecto de falta de definición por parte del Congreso en su momento y después el Tribunal Constitucional, donde lamentablemente se impuso los intereses político-partidarios, donde es de lamentar nuevamente el tema que las instituciones tutelares tienen como representantes a los representantes a su vez de cada partido político partidario, de cada partido partidario, en este caso de cada partido político, digo, que tiene presencia en, en, en la coyuntura. Sin embargo, eso es lo último que podría pasar. Lo último que tenemos nosotros que esperar es que, en este caso, el Tribunal Constitucional se encuentre tomado por un representante de cada partido político. Por favor, ¿qué clase de justicia puede ser a la luz de la constitucionalidad? ¿No? Estamos hablando ahí, más bien que lo que se juegan son intereses partidarios en cada voto. Y ello se manifestó lamentablemente en la decisión del tribunal, donde no definió cuál era la interpretación de la incapacidad moral
permanente del presidente de la República. Y por ello es que se han dado el tipo de retaíla de situaciones, de acciones, en este caso de vacancia, que se han interpuesto y que ha devenido pues en cambios de gobierno que, como bien lo ha señalado el doctor Martínez Lascano, eh, eran pues en unas semanas llegaron a tener a 3 presidentes y que lamentablemente, como no se ha definido y no se ha aclarado y no se ha establecido por parte del Tribunal Constitucional y en su caso por parte del Congreso, que debió haberlo hecho, ello queda pendiente y queda latente a que en cualquier momento lo vuelvan a hacer, ¿no? Entonces, ello pues obviamente se constituye pues en una amenaza a la democracia muy preocupante. Sí. Excelente, excelente diagnóstico. Y también ahora que comentabas, doctor, se me hace también pensar esa frase que dijiste en relación a que en Estados Unidos hay una pronta cicatrización, ¿no? O sea, las instituciones de una u otra forma se da a entender esa frase que ha tenido una respuesta pronta. Sin embargo, también vemos que hay un juicio político o el segundo juicio político para Donald Trump eh, con la finalidad no de que termine su sexenio, o perdón, su cuatrienio, sino que no pueda poder volver a reelegirse o volver a ser electo en 4 años y no tenga los beneficios que tienen los expresidentes de Estados Unidos. Eh, ¿Cómo ves en relación a las posibilidades de juicios políticos? Es decir, el control se podría decir que ya sería el otro tema que has mencionado sobre las salvaguardas. ¿El poder legislativo realmente tiene la capacidad, en términos generales, de controlar al poder ejecutivo en estos regímenes presidencialistas que tenemos? Perfecto. Me parece un punto muy importante el que acaba usted de traer a colación. De ninguna manera, porque lo que voy a terminar o empezar por el final, el, el quien gobierna, el que tiene a su cargo la gestión del Estado y de gobierno, es el presidente de la República. Y hay una separación de poderes y al legislativo le corresponde legislar y de ninguna manera, entre comillas, gobernar. Entonces, si en este caso el juicio político, al igual que en este caso la vacancia por incapacidad moral permanente, tienen sus supuestos establecidos y que los mismos obviamente se encuentran habilitados para poderse interponer o hacer uso de ellos en el marco de su propia naturaleza, sin que ello, digamos, distraiga o invada la autonomía y, en este caso, a las funciones y competencias que le son propias a la presidencia de la República, en el sentido de que, digamos, puedan tener a bien como salvaguarda tomar las acciones correspondientes para poner, digamos, coto y efectivamente accionar conforme lo establece la Constitución y la ley a nivel nacional e internacional respecto de lo que son los tratados internacionales de derechos humanos, por supuesto que sí, pero de ninguna manera deberían ser entendidos desde un punto de vista, vamos a decir, partidario, revanchista, y que en líneas generales, como lamentablemente aquí sí se ha dado y se sigue dando, es que se malentiende cuando el Congreso, el legislativo, cree que, digamos, por otro lado, no solamente por ello, sino que por de repente tener la mayoría de congresistas en razón a que el candidato perdedor a la presidencia tiene, digamos, mayoría en el Congreso, cree que finalmente de facto es el presidente y en líneas generales considera que la agenda y todo lo que corresponde a la gestión del Estado le corresponde al Congreso, ¿no? Y si es que, y entonces le pone trabas a todo lo que quiere hacer el presidente y no solo se queda ahí, sino que termina vacándolo. Sí.
Excelente. Tenemos un comentario de José Valles. ¿Nos lo quieres leer, Frida, por favor? Claro que sí, nos comenta José, me parece que Estados Unidos de América se puso a prueba la fortaleza de instituciones ante la irracionalidad de su presidente que por todos los medios quiso mantener el poder. Al final prevaleció esa división de poderes que puso en su lugar a Donald Trump. Y nos comenta Clarín, ¿y en México no hacen eso de llevar a juicio a los presidentes? Bueno, en México no hemos tenido ningún juicio político. Se ha intentado, pero no hemos tenido un juicio político para los expresidentes. Ahora también, antes de darle la palabra al doctor Jorge Torres, para que nos diga la opinión respecto a lo que dice José, pues yo pienso que eso fue o es muy relativo, porque también tenemos la posibilidad de que, por ejemplo, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el partido mayoritario es el Partido Demócrata. Entonces ahí podríamos decir que hay otros intereses, ¿no? A pesar de que se han sumado algunos del Partido Republicano, pero son los menos, pero siempre hay un juego de poder, ¿no? Independientemente de a quién le asista la razón. Desde luego, es obvio que hay una situación de toma de instituciones por parte de un grupo de ciudadanos que no está contento porque ha sido incitado por el candidato oficialmente perdedor, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión, doctor, al respecto? Muy agradecido. Otro tema importante que se trae, en este caso, sobre el tapete, yo creo que habría que considerar, en principio, lo señalado por el colega amigo que hizo su participación, que, a menos desde la parte que yo interpreto, es que se muestra esa consolidación, pero desde el punto de vista que no fue más allá de esa simple anécdota, ¿no? Que no le hizo mayor mella, como dije, no hubo una mayor erosión a la democracia en su conjunto, ¿no? Por eso hubo desde mi punto de vista, una secretización inmediata, fue un rasguño nada más, distinto a la coyuntura, digamos, peruana, ¿no? A esas zonas prácticamente a nivel internacional que llega hasta España, es una preocupación mundial, ¿no? Dice, ¿cómo es posible en este caso, un golpe de Estado, ¿no? Entonces, ese tipo de exabruptos, digamos, que no tiene mayor trascendencia, y en ese sentido yo considero que es válido para poder, digamos, decir que se han hecho valer las instituciones sólidas que tiene, hasta donde se puede decir que es una democracia avanzada, que la que tenemos como Estados Unidos a nivel de nuestra región como modelo. Pero también le doy plena valía a lo que usted señala, por supuesto que sí, en el sentido de que tener pues, como una especie de reflexión y, digamos, en el sentido de tener en claro que no por el hecho de tener una democracia supuestamente mayormente desarrollada y que es la mejor de por aquí, se deba entender de manera ciega que está funcionando y opera en todos sus aspectos de la mejor manera, porque como usted bien lo ha dicho, hay una mayoría que está pues en este caso detentando las acciones a nivel legislativo y que en su momento se podrá dilucidar si efectivamente lo hace en aras de lo que corresponde a sus funciones y competencias, o más bien es en aras a de repente alguna situación de orden de apetito político partidario, de repente de represalias, y que pueda también, en este caso, generar una alteración de la separación de poderes. Gracias. Perfecto. ¿Y qué papel juega el Estado constitucional de derecho en estas salvaguardas y estas amenazas, doctor Jorge Torres? Perfecto. El Estado constitucional de derecho, digamos, tiene un papel preponderante, capital, para poder, en principio, poner coto o hasta cierto punto viabilizar las acciones que se puedan llevar para poder frustrar o combatir las amenazas, y por su parte, en un segundo escenario, también poder viabilizar
y facilitar, en este caso, las acciones conducentes a las salvaguardas. Sin embargo, lo que tenemos que también traer a colación es el hecho de que no por el simple, digamos, no por la simple vigencia del Estado constitucional de derecho, implica pues que estamos en una situación de mucha, digamos, garantía, ¿no? De una situación muy, muy cómoda y laxa, que pueda dejar, pues, digamos, en una seguridad total, que las cosas se van a ir, digamos, reconduciendo por el simple hecho de la vigencia de un Estado constitucional de derecho. No olvidemos que lo que otorga el Estado constitucional de derecho es una constitucionalización o una constitución mucho más fuerte, recargada, que hace que se, digamos, enarbole como un nuevo orden de valores por encima del sistema jurídico y que le dé pues una funcionalidad a luz de sus principios, pero ellos simplemente hasta lo que se puede hablar, entender como constitución o constitucionalidad, y de ninguna manera estamos hablando de algo superior, que en este caso podríamos decir niveles de justeza, justicia o legitimidad. Excelente. ¿Tenemos otra opinión por ahí, Frida? ¿O pregunta? Ya se nos fue, Frida. ¿No? No puedes. Bueno, aquí hay una pregunta, dice, ¿se podría tomar como amenaza a la democracia los efectos de la pandemia durante el periodo electoral que está por aperturar? Bueno, en México vamos a tener este año, se dice, las elecciones más grandes de la historia. Esta pregunta es difícil. ¿Qué papel juega el Estado como figura democrática dentro del rubro electoral? Perfecto. En principio, por supuesto que sí, no que en este caso yo lo he considerado a lo que es el coronavirus, ¿no? Pero más bien como punto de agenda. Pero obviamente que sí, correspondería ser incluido como amenaza, en el sentido de que pone a prueba la valía, la funcionalidad y el desempeño, el desenvolvimiento de la misma, ¿no? Pero no necesariamente para hacer la opere de la mejor manera, ¿no? Una suerte de querer darle una prueba, ¿no? De, digamos, que pueda poner en peligro su legitimidad. Cuando, por ejemplo, tenemos a bien gestiones de Estado que son absolutamente ajenas o diferentes o limitadas, cuando se presenta una coyuntura sanitaria mundial como la que estamos atravesando. Por ejemplo, cuando somos testigos, ya ha transcurrido un año que continuamos ahora, incluso nos vamos al segundo año de cuarentena, donde las gestiones, al menos en Perú, fueron muy lamentables. Al comienzo no sabían qué hacer, no tenían la menor idea de lo que tenían que, es más, toda la gestión se vio enfocada, toda la gestión pública a nivel de Estado se vio únicamente tardía, incluso enfocada hacia lo que era el combate al coronavirus, de manera incompleta, digamos, totalmente desacertada, ¿no? Era prácticamente como que un practicante, ¿no? Que hace un proyecto de documento y lo hace parcial, lo hace equivocado, entonces está en ese plan, lo puede estar dos semanas, ¿no? Que le falta, que le aumenta, que le quita, lo que en este caso, si estuviese a cargo de un profesional, de alguien que tiene la solvencia académica y laboral, lo podría hacer tranquilamente, pues, en una mañana, es posible, a lo mucho. Entonces, ello se ha podido evidenciar en este tipo de medidas, de idas y de vueltas, y que a la fecha continúa. No estamos hablando de que se adquieren millones y millones de vacunas que de repente ni siquiera ya son tales, porque no todas han atravesado por las etapas y la calificación de vacuna realmente, y por otro lado que deviene en tardío, en el sentido de que hay una nueva cepa, hay una variante de la enfermedad o del virus, y que no se sabe hasta cierto punto esas grandes adquisiciones de buenas a primeras, a la desesperación que están haciendo, si tendrán el efecto esperado para la nueva situación que estamos atravesando, ¿no? Eso en principio. Si le podría agradecer si es que me recuerda la segunda pregunta, por favor, que formuló. Bueno, muy interesante. Yo quisiera agregar, antes, no sé, Frida,
¿nos quieres recordar la segunda pregunta? Sí. ¿Qué papel juega el Estado como figura democrática dentro del rubro electoral? El Estado yo considero que juega un papel muy importante cuando, por ejemplo, toma, en este caso, el reto y asume lo que corresponde a las necesidades urgentes de la población a nivel electoral. ¿Cómo así? En nuestro país es una necesidad ya, vamos a decir, de muchos años, que no hay una voluntad política por parte del legislativo y tampoco del ejecutivo para que, por ejemplo, puedan presentar un proyecto de un código electoral para efectos de poder tener, por ejemplo, partidos políticos fuertes, no haya una atomización de candidatos, no se disperse el voto, se logre o se tenga finalmente luego de una elección que no haya consenso porque no hay mayoría, entonces no puede gobernar, ¿no? En este caso hay situaciones que a nivel electoral ameritan una, digamos, decisión clara, concreta y directa respecto de lo que es la gestión de los estados. Entiendo que no solamente incluso se llevan a cabo en dicho escenario, sino más bien, por ejemplo, cuando vemos con estupor cómo es que la jurisdicción a nivel electoral no está presente, sino los toman prestados ya por coyuntura. Entonces hay jueces que teniendo la especialidad que tuviesen, solo por la coyuntura electoral empiezan a operar como tales. Y después, cuando ya no hay elecciones, como que si fuese el tema electoral solamente materia de una elección, es que ahí sí, digamos, les colocan un título que dicen magistrado digamos, en temas electorales y ahí emiten sus resoluciones que después de pasada la misma desaparecen por arte de magia. Perfecto. Y también se me ocurre agregar a la reflexión anterior la cuestión referente a los Estados Unidos, que tuvieron una gran votación a pesar de la pandemia, porque es el país más golpeado con más contagios y más muertos, pero se rompió el récord del presidente más votado, más de 80 millones de habitantes, y el del segundo lugar, alrededor de 73 millones de habitantes, y establecieron un sistema a través del correo, en el cual inclusive se prestó a muchos problemas porque, y era donde el presidente Trump señalaba que habían votado gente que estaba ya muerta, gente que no vivía ahí, etcétera. Independientemente de eso, el sistema no garantizaba, por lo menos aparentemente, este modelo de dar la posibilidad de votar a través del sistema postal, que es una experiencia que yo creo que en el entorno, en la coyuntura de la pandemia, habría que tomar en cuenta también cómo podemos quizás hacer el periodo electoral, la jornada electoral no de un día, sino de 2 o 3 días, y que fuera a votar la gente por apellido, ¿no? Por dos apellidos, nada más el proceso electoral de elección, de votación, pero podría haber menos problemas en el contagio. ¿Tenemos otras preguntas, Frida? Ya. Disculpen. Sí, tenemos 3 preguntas y un comentario. María de Los Ángeles nos pregunta, ¿y de qué manera influye en la democracia mexicana que las instituciones como el INE pierdan su autonomía? Bueno, voy a tener que contestar, mi querido Jorge, porque es un tema local. Bueno, nosotros tenemos una institución, que es el Instituto Nacional Electoral, que es un órgano ciudadano que se encarga de ser el árbitro de las elecciones. Sin embargo, podríamos decir que a lo largo de la historia no ha utilizado el fair play, el juego limpio, ¿verdad? Y entonces todavía deja mucho que desear. El problema es quién vigila a los que vigilan.
¿no? Necesitamos gente que sea ética y moralmente reconocida y no que sean árbitros parciales. Yo creo que en cuestión electoral todavía hay mucho que hacer y además tenemos grandes instituciones que se dedican a ello. Creo que en México las elecciones son muy caras y la confianza todavía no es muy adecuada. Al menos con la experiencia que tenemos, se ha reconocido que anteriores elecciones fueron robadas, vamos a llamarle así, que hubo fraude electoral por gente que ya ejerció el poder. Y aparte de que lo ejerció mal y tuvimos grandes problemas de corrupción que ahora, hasta ahora, estamos conociendo. Entonces también ahí necesitamos un derecho a la información plena para que el ciudadano o los ciudadanos puedan decidir de manera, como es voy a usar esa analogía para los pueblos indígenas, una consulta libre e informada. Si el ciudadano no tiene acceso a la información, pues, ¿qué elementos tiene para decidir? Yo creo que todavía en México el INE no garantiza una total garantía para elaborar elecciones. Bueno, eso es un tema local. La otra pregunta. Nos comenta Rodrigo, en un periodo histórico previo a los 90, México tenía una tradición diplomática respetuosa de libre determinación y de los pueblos. Ahora, con la globalización, ¿cuáles son los riesgos que se vislumbran en los llamados regímenes democráticos en general, sin apellidos? Bueno, vamos a pedirle al doctor Jorge, ¿cuáles serían las amenazas por un sistema globalizado para los estados democráticos nacionales? Perfecto. Yo considero que en principio habría que tomar en cuenta lo que siempre se le ha achacado a la globalización, que supuestamente favorece a los grandes, los hace más fuertes y no necesariamente a los países más pequeños o en vías de realización o en este caso de desarrollo, tengan pues a bien beneficiarse necesariamente de manera homogénea, ¿no? Por ello es que hay digamos, digamos, algo favorable que le compete pues a los estados a nivel mundial como, digamos, como efecto o consecuente efecto de la globalización, pero tomando, digamos, con pinzas hasta qué punto puede tener a bien beneficiarse de manera, vamos a decir, equiparada, ¿no? Porque no olvidemos que en este caso las condiciones que se pone en una situación bilateral, por ejemplo, siempre la pone más fuerte. No olvidemos el caso peruano en lo que se plasmó en su momento el Tratado de Libre Comercio. Prácticamente lo que le dijeron a Perú es lávate la cara y después de que hayas hecho eso regresas. Lo que ellos en líneas generales dijeron es, aquí para poder hablar con nosotros tienes que sintonizar o regularizar o mejorar o subsanar dos puntos fundamentales, que estamos hablando de la institucionalización e infraestructura. Dentro de lo que es institucionalización, nosotros requerimos como Estados Unidos para poder tener un tratado de libre comercio con Perú, es que haya más jueces titulares, que haya mejor reconocimiento o mayor reconocimiento de derechos laborales, que haya mayor seguridad jurídica, entre otros, que haya una, digamos, institucionalización que pueda ser siquiera las veces como para que nosotros podamos fijarnos en tener tratados de libre comercio con ustedes. Y por el segundo lugar, que haya infraestructura, por ejemplo, que haya más carreteras, que haya situaciones por las cuales nosotros podamos entender que este tratado de libre comercio va a surtir sus fines, ¿no? En ese sentido, a nivel, digamos, mundial, se supone que a las finales, si bien es cierto, hay una situación ventajosa o beneficiosa digamos, para los países en general, obviamente lo que se puede decir es que finalmente los que se han beneficiado se vienen beneficiando de una manera, digamos, mayor
injusta, son los países más poderosos. Excelente, doctor. Ya nos acercamos al final de Viernes de Derechos Humanos. Ha sido una charla muy amena, muy interesante, que nos deja muchas reflexiones. Todavía tenemos algunas inquietudes de las personas que amablemente nos siguen. Frida, ¿nos puedes dar algunas preguntas? También tenemos algunas preguntas en Facebook, creo. Adelante. Claro que sí. Nos pregunta Alejandrina, ¿cuáles son las salvaguardas de la democracia? Perfecto, con el mayor gusto. Y eso es lo que venía, y le agradezco la correlación de la presente oportunidad que tiene la colega participante. En principio tenemos como salvaguarda la democracia digital. Estamos hablando de un nuevo escenario donde se pueda garantizar que a través del uso de la Internet y las nuevas tecnologías se puede dar una consolidación, o en todo caso una participación con miras a la misma por parte de la población, en miras a tener un sistema democrático, vamos a decir, fortalecido, ¿no? Y sobre todo a tono con lo que corresponde a esta coyuntura sanitaria que estamos hablando, que se manifiesta todo allá, la gestión estatal, privada y pública, digo, a la luz de la virtualidad. Por otro lado, estamos hablando de que este tipo de democracia tiene, digamos, unas condiciones. Estamos hablando que favorece una democracia en vías de consolidación, hay una alta penetración de la banda ancha, hay unas economías en crecimiento, hay una mayor oferta y demanda, y una ciudadanía más activa en líneas generales. Ahora, ¿cómo es que este tipo de democracia digital se hace valer y se manifiesta y tiene sus, digamos, efectos victoriosos que han dado, digamos, un antes y un después en la realidad peruana? Por ejemplo, estamos hablando de situaciones como el caso de la repartija, que hubo un caso de gran corrupción donde la organización se dieron de la población no solamente en las calles, sino a nivel virtual, y lograron el objetivo para efectos de que se llegue pues a corregir esa situación. La ley Pulpín, cuando decían que era una norma para que los adolescentes, supuestamente en aras de beneficiarlos, tengan a bien participar a nivel laboral, cuando en realidad era una explotación. También se dio una manifestación masiva a través de redes y que hicieron retroceder. Por otro lado, el reclamo de Ni Una Menos en contra de la violencia contra la mujer, que también fue digamos, una participación masiva a través de las redes, que hizo a través de la democracia digital lograr el objetivo. Y también el último caso de Fueda Chávarri, en cuanto él se encontraba, en este caso, a cargo del Poder Judicial, o de la Fiscalía de la República, digo, Fiscalía General, Fiscalía de la Nación, digo, donde había pues una clara corrupción, y que lograron que se tratara o se dejara, pues se sacara del cargo al fiscal de la Nación, y hubo pues a través de una, digo, participación masiva a través de las redes sociales, haciendo uso precisamente como salvaguarda de la democracia digital. Por segundo punto tenemos la gobernanza participativa. Estamos hablando también en vías de una comunicación, de una escucha, de una consideración de los intereses o de las necesidades básicas o urgentes de la población, para poder ser trasladadas a las políticas, en este caso de Estado, para urgentes. Y también, por otro lado, digamos, tener, aunque parezca contradictorio, como salvaguarda de este caso de la democracia, estamos hablando de la corrupción generalizada en grado sumo. ¿Cómo es que la corrupción generalizada en grado sumo puede contribuir como salvaguarda a fortalecer la democracia? Traemos como a colación lo ocurrido luego de la Segunda Guerra Mundial. Tantas atrocidades y muertes que hubo, lo que logró fue contradictorio, fue paradójico, fue más bien el hacer repensar el asalto a la conciencia de las naciones, que no podían tener el derecho sobre la vida de tantas personas, que tenían que dar cargo, que tenían que dar información acerca de lo que estaban haciendo, y que gracias a ellos se dieron, digamos, pie a la existencia de instituciones a favor de los derechos humanos. Y también respecto de lo que es
el tema de lo que es que ello nunca se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, ¿cómo es que después de unas atrocidades llevadas a cabo a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, es que renace de sus cenizas la democracia haciéndose mucho más fuerte? Por eso consideramos que la corrupción, cuando llega a un punto que no puede más, toca digamos, pisa, ¿no? Eso toca fondo, es que no termina yéndose hacia digamos, un final o algo pues que no tiene retorno, sino más bien es cuando hay un asalto a la conciencia y es que amerita una situación de corrección para poder reconducir los objetivos y en este caso los destinos de los pueblos. Eso en línea general es lo que corresponde a las salvaguardas. Muy bien, muy bien. Ya estamos casi por terminar. Por favor, díganos de dónde nos acompañan. También quiero decirles que ayer tuvimos la presentación de un libro de la colección del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos sobre proporcionalidad y razonabilidad. Hoy por el tema que tenemos, vamos a obsequiar un libro electrónico sobre la libertad de expresión, parámetros constitucionales y convencionales. Los que nos manden un correo a revista primera instancia @gmail.com y nos digan qué les pareció el tema de hoy, qué tema les gustaría que tocáramos. Frida, ¿de dónde nos acompañan, por favor? Claro que sí, doctor. Nos acompañan Alondra de Tuxtla, Lara Villaflores, Clay de Tuxtla, Nora de Tuxtla Gutiérrez y Aranza de Tuxtla y Elba de Tuxtla Gutiérrez. Muchas gracias a todos por estar en esta charla amena y pues gracias al doctor Jorge. Bueno, también nos saluda José Pichardo, Martínez Pichardo nos saluda desde el Estado de México. De Coita, a ver quién más nos saluda. De Bochil también. De Bochil. Nayeli nos saluda de Bochil. Xiomara nos saluda de Tapachula. Isabel nos saluda de Comitán. De Veracruz también. Carlos Iván. De Toluca nos saluda Xochitl. Del Estado de México y de la Ciudad de México, Adriana. Y también de Veracruz, ¿no? Y Valle de Bravo. Así es. Voy a repetir el correo de Sonora. Saludos, María, de Los Ángeles. El correo es revista jurídica. Perdón, revista primera instancia. Lo voy a escribir, revista primera instancia, @gmail.com, ¿no? Revista primera instancia, @gmail.com. Doctor, ya estamos terminando. Finalmente, ¿cuál sería la conclusión del tema expuesto tan brillantemente por usted? Bueno, agradecer de manera la oportunidad que se ha presentado, solamente darle un toque final de una manera breve, brevísima, a de la parte concluyente de la presentación, que es relativa a los desafíos. En principio tenemos la Administración de Justicia que tiene que estar alineada, no con la constitucionalidad, sino más bien con la legitimidad, con la justicia, y que para ello se sugiere, se haga cargo, pues, o se agencie o se tome como basamento el principio de legitimidad, ¿no? Que es claramente viable. En segundo lugar, tener a bien erradicar estas pírricas victorias electorales, donde hay un sinfín de candidatos, una atomización de votos, y que hace que se genere pues una situación muy desventajosa para poder tener una representatividad real, no mayoritaria, que pueda viabilizar los intereses de la ciudadanía a través de una representación en el Congreso. Por otro lado, como ya habíamos indicado, el coronavirus también es un desafío que todavía pues queda pendiente para poder asumir. Luego tenemos
la asunción de una nueva agenda de derechos fundamentales a través de esta coyuntura. Estamos hablando del derecho a la alimentación, derecho a la protesta, derecho al agua potable, entre otros. El tema de la gobernabilidad, el tema de la corrupción, el tema de la gobernanza, en Internet también, en cuanto a la cooperación respecto de todas las instituciones públicas y privadas y de la población en su conjunto, la democracia participativa, en este caso los derechos humanos en línea, que pueda, digamos, dar una cabida y una participación concreta de una manera efectiva y coherente, sobre todo materializable, cuando tenemos en cuenta que hay situaciones que impiden que la ciudadanía necesariamente pueda tener de manera libre poder participar masivamente en las calles por la situación de coyuntura que atravesamos, ¿no? En líneas generales, estamos hablando de también darle una sostenibilidad de las políticas correspondientes, en el entendido que las mismas tendrían que ser sostenibles cuando ameriten serlo, y que obviamente tendrán que ser reconducidas hacia nuevas condiciones o necesidades. Muchas gracias. No, muchas gracias, mi querido amigo, colega, de muchas batallas ya rápidamente. Llevamos algunas actividades, realmente ha sido un lujo tenerte aquí en Viernes de Derechos Humanos a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del SECOCICE y del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Queremos agradecer de tu brillante participación. Queremos invitar a todos en el próximo Viernes de Derechos Humanos. Estaremos transmitiendo a las 11 de la mañana, hora de México, un tema interesante, las empresas y los derechos humanos. Nos acompañará un profesor muy especialista en el tema, destacado desde Chihuahua, desde Chihuahua. Nos acompañará el próximo viernes a las 2 de la tarde, digo a las 11 de la mañana, y los esperamos. Frida, ¿cómo te despides? ¿Cómo nos despedimos? Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Síganse cuidando y un gran abrazo a distancia. Gracias, doctor Jorge, por estar con nosotros presente, igual al doctor Lascano. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por esta amena charla. Muchísimas gracias, muy honrado a la prestigiosa Universidad de Chiapas y en este caso al doctor Martínez Lascano, a los organizadores del evento y a los amigos y colegas participantes. Muy honrado, muy agradecido y un fuerte abrazo desde Perú. Gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a todas y a todos. Gracias, feliz fin de semana, estimado Jorge, estimada Frida, y a todos en general. Nos vemos en 8 días. Pásenla bien. Gracias.